En principio hay como un malestar, sobre una bronca, e incluso tristeza de algo que parece yo no estoy bien, ¿no? De los compañeros yo lo veo, pero ¿y cuál es mi lugar? Pero yo no estoy bien, pero más allá de entonces uno empieza a narrar todas las dificultades que te crearon, no solamente en lo cotidiano, cómo resolvés la vida cotidiana. ¿Te acuerdas cuando Cristina decía te vinieron a desordenar? Pero acá no es que te Una desordenaron. gran frase de Cristina. Te desordenaron lo cotidiano, te lo hicieron casi imposible, pero además Te generó un caos. y además te plantearon, vos pensás que la presencia del FMI en Argentina hace que vos sientas que por las próximas generaciones hay un problema, que no es un problema que se va a resolver ya y que hay un problema que posiblemente, bueno, que si vos lo pensás en términos individuales no lo vas a poder resolver solo de ninguna manera. No, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo no va a haber algo, como vos decís, falta de deseo? Sin embargo, viste, yo, que no soy muy lacaniana, yo creo que el deseo se hace lugar. Yo creo que siempre los militantes tratamos de ver dos cosas y eso además cada vez con más fuerza. Ni tener una mirada súper romántica, negadora de todo está bien, porque no todo está bien, es imposible que todo esté bien. Menos en este contexto. En este contexto no está todo bien de ninguna manera. Y podemos dar cuenta de lo que podemos decir que fueron esto. 10 años sin respuesta también, ¿no? 10 años sin respuesta y 10 años de destrucción, porque, bueno, digamos, si querés podemos decir no fueron 10 años iguales, No, pero cuando claro. no hay respuesta frente a demandas, lo que se hace se va destruyendo, primero, digo, el gobierno de Macri, de destrucción permanente, ¿no? Ese modelo vino a destruirnos la patria, a destruirnos la comunidad, a destruirnos el pueblo. Pero además, cuando no hay una respuesta, también nos destruyen la ilusión, que a veces es algo más difícil de remontar. Vos sabés que la Cámpora, uno de los lugares donde más el estigmatizado es como se hacen siempre las estigmatizaciones, que es sobre determinadas figuras. Y una de esas figuras ha sido la figura de Máximo, ¿no? Y yo conozco mucho en política a Máximo porque hace muchos años que militamos juntos, porque él fue de las primeras personas que me crucé para hablar cuando fuimos tratando de conectar una militancia universitaria, sabiendo que no se trata solamente de la universidad, que la universidad está entre una ciudad, de un pueblo-nación. Y Máximo es impresionante, porque fíjate cómo empezaron construyéndolo, no solamente como el hijo, sino como el hijo que jugaba a la Play, como el hijo que no sabía nada, y a veces él tampoco se ocupa de decirle, de ir a aclarar, ¿no? Y yo a veces pienso si nosotros, los compañeros y las compañeras, no tendríamos que decir esto que voy a decir más, ¿no? De dar cuenta por experiencia y no en contra de nadie de la profundidad que tiene Máximo como compañero, de la dulzura y el afecto con el que, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, él fue, por ejemplo, se había muerto una chica en una fiesta clandestina en la ciudad de La Plata y él fue a juntarse con esa familia, que esto no sale en ningún diario, ¿no? O si le preguntás, no sé, a Rosa Bru, por ejemplo, en La Plata, qué piensa, anda a preguntarle qué piensa de Máximo, cómo él está siempre acompañando la ternura que tiene con sus compañeros, esto que él tiene de un análisis, digo, una valentía, porque fíjate si fuera el hijo, cuánto más fácil era ser de hijo, ¿no? De decir, bueno, este acuerdo con el FMI no, y no solamente no y no lo voto, sino que además no me voy, que es otra de... Para mí fue el las hecho valentías. político del Pero que se gobierno. sostiene sobre una historia que él pudo, porque hay una historia previa, no es que esta mañana se levantó. Por un lado, lo que no se entiende, bueno, podemos tener todos dificultades de comprensión y digamos, pero a ver, más allá de las dificultades, a veces no se entiende porque no se explica, a veces eso tenemos dificultades, digo, el kirchnerismo a veces de contar, de llegar, de explicar, la cámpora misma, ¿no? Podría tener una dificultad. A veces no se entiende porque hay un trabajo para que no se entiende, porque se dice otra cosa, ¿no? Porque se le pega a la cámpora y en realidad se le está pegando a Cristina, y se le está pegando a Cristina, pero no se puede decir por qué se le pega a Cristina, ¿no? Porque a Cristina, yo creo que como en política se puede discutir, se puede hacer preguntas, se puede poner en cuestión algunas cuestiones, digamos, por supuesto, la política no es que vas a misa, digamos, no es que es dogmática, ¿no? O sea, se puede discutir, pero justamente a veces no se entiende esa estigmatización en la cámpora porque no es contra la cámpora, es contra Cristina y no se puede decir por qué razones, ¿no? Entonces eso abona la estigmatización también, ¿no?
Y después, que eso ha estado mucho también desde adentro, ¿no? Porque desde afuera del peronismo, bueno, se le pega casi, yo diría, digamos, ahí está claro, porque Claro. pero a veces desde adentro, ¿no? O sea, y además, como decís, uno de los caminos fáciles es la despolitización de la cámpora, ¿no? Transformarla en un asunto familiar, en la organización del hijo de Cristina, por lo tanto, no sé, serían los hijos, los hermanos del hijo de Cristina, todo ese tipo de cosas, que es una manera, un camino absoluto de despolitización. Hay algunos que bueno, se toca en Cristina, confronta los intereses antipopulares y por eso todo lo que le ha costado a ella, y no solamente a ella personalmente, ¿no? Y eso en términos de lecturas de intereses se entiende. Hay otros que a veces se enojan porque Cristina dice, che, los maestros no pueden faltar. Y nos enojamos, o sea, de este lado, ¿no? De este lado tenemos que enojarnos un poco menos y pensar un poco más, ¿no? Cuando él dice la política es una porquería, y vos sabés que lo que estás haciendo no es una porquería, pero como te asusta que te digan eso, ¿no? Bueno, vos no te has asustado nunca, pero cuando te dicen, no, mira, de esa manera no puedes opinar. En general nos dicen a las mujeres peronistas, que vivimos el peronismo desde el kirchnerismo, que sabemos que el kirchnerismo es el peronismo, el verdadero peronismo que le toca a este tiempo histórico. Bueno, entonces te asusta tanto y pagas tantos costos que enseguida asumís la estigmatización. Y eso es una catástrofe. La cultura para el peronismo siempre ha tenido que ver con eso que ocurre con el otro, que ocurre en el encuentro, ¿no? O sea, y eso que ocurre con el encuentro y que ocurre en lo más próximo acá, en el prójimo, ¿no? En el que está próximo, en el barrio, podríamos decir. La cultura tiene que ver con lo que pasa en los barrios, tiene que ver con lo que pasa en los clubes, con lo que pasa en las bibliotecas, con lo que pasa en los carnavales, en con los lo festivales. Que pasa en los festivales, en los grandes festivales y en los pequeños festivales, ¿no? Por supuesto, vos sabés claramente que la cultura no es solamente lo que tiene este lugar más lo que tiene que ver con lo artístico, claro, únicamente, de las ¿no? artes, Exacto, no tiene que ver solamente claro, con es esto. constitutivo, Pero, ¿no? pero si habláramos igualmente de la dimensión artística de la cultura, del campo más restringido de la cultura en términos artísticos, también lo artístico es algo que ocurre en la vida cotidiana, y eso es lo que tenemos que impulsar. Todos los gobiernos, aún los gobiernos más siniestros como el de la dictadura, pudieron ver el lugar de la cultura. Y esto no quiere, Milei lo ve, fíjate que Milei habla de la batalla cultural cuando nosotros dejamos de hablar, nos tiramos, no sé si un balde, pero una cucharita, sobre esto no tendríamos que haber hablado tanto. Claro. Les hacemos caso. Tienen una mirada sobre la importancia, ¿cómo no la van a tener? En el mundo humano la cultura, ¿no? O sea, incluso para destruirla. Vos pensás que la dictadura desapareció, no sé, el cuento de Walsh desaparecido, entraban y robaban. No sé, pienso en la obra de Raimundo Iglesias, o sea, buscan en cada lugar esto de la destrucción, películas prohibidas, libros prohibidos. Bueno, lo que pasó con los libros en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Bueno, ¿qué más nos pasó acá? Y eso se conecta, vos fíjate que, mira, la dictadura acá cerca se hace una de las quemas de libros más importantes de la historia de la Argentina. Y tenés un gobierno como el de Milei atravesado. No dejemos de tener la conexión dictadura-Macri. Sí, claro, Milei, pero digamos, pues esa conexión del FMI, ese programa de miseria planchica, ese programa económico del cual habla la presencia del FMI en la Argentina, necesitó también de la destrucción de nuestra cultura, imponer otra cultura y destruir nuestra cultura. Este modelo económico, algunas veces, este modelo económico solamente cierra con represión. Yo agregaría, este modelo económico puede cerrar con represión y puede cerrar con cultura también, con la cultura de ellos, ¿no? O sea, con el individualismo más feroz, con la apatía, con la tristeza. También a mí me pasó con este papa algo de lo que también nos pasó a muchos con Néstor, de no conocerlo tanto, entonces su voz fue una voz, bueno, ¿qué se puede decir en estos días que no haya sido dicho tanto? Pero la verdad es que una voz imprescindible para pensar que el mundo sea otra cosa de lo que pareciera, incluso para
hasta para alertar, no es que necesariamente se va a ese mundo catastrófico, que parece como un sentido común, ¿no? Como una verdad, casi no podemos, es como no vamos a poder detener esa fuerza que parece de la naturaleza y no es nada de la naturaleza, es una fuerza histórica, humana, por lo tanto puede ser de otra manera. Bueno, La Voz del Papa formó parte de las voces más importantes, fue de las voces más importantes. No se pierden elecciones porque demos discusiones políticas, se pierden porque no las demos, porque discutemos cosas en lugares de otras, porque no nos animemos, por eso, porque no se pierden discusiones, al revés, cuanto más profunda y verdadera sea la discusión política, posiblemente tengamos una fuerza que sea capaz de enfrentar lo que no es una discusión política, que es el ataque liso y llano contra el pueblo, ¿no? Entonces, digo, si la herramienta que tenemos es la política, ¿cómo no vamos a tener, cómo no la vamos a tener de la mejor manera? Y la mejor manera es con verdad, con compromiso, poniendo también el cuerpo, con compromiso, con verdad y y también con afecto. Yo creo que nosotros pusimos mucho énfasis en el Estado, ¿no? Hablamos mucho del Estado y tenemos las razones y lo hemos explicado y lo hacemos ahora. Y además el otro te dice que viene con la motosierra y tenés... Yo creo que nosotros en un próximo gobierno tenemos que apostar, además del Estado, ¿verdad?, a la comunidad, o sea, a lo comunitario. Tenemos que trabajar mucho en la organización y en la organización de la comunidad, que no quiere decir no trabajamos en el Estado, por supuesto, hay que transformarlo, hay que hacerlo, y además se trabaja conjuntamente. Yo a veces me da miedo que pensemos que esa experiencia del kirchnerismo la tenemos que volver a guardar, ¿no? Que para ganar tenemos que hablar con otros y dejar de ser lo que somos. Entonces ahí es la pregunta, ¿cómo salimos de eso? Redoblando kirchnerismo. Yo estoy absolutamente convencida de kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, pero sabemos qué decimos. Redoblando eso, siendo más que nunca lo que creemos. Esas experiencias. Bueno, nosotros nunca fuimos dogmáticos. No es que lo que creemos es cerremos la puerta, somos nosotros los únicos, esto es una verdad y no se puede discutir. Entonces, ¿cómo no nos vamos a defender? Yo creo que la cuestión más importante tiene que ver con intereses, con una organización política de un espacio que forma parte del espacio político, de la fuerza política revolucionaria en la Argentina, aunque esté fuera de moda decir revolucionaria, que es el kirchnerismo, que es la fuerza de Cristina. O sea, que no es solamente la cámpora, pero que es sobre eso la estigmatización, que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Es eso, ¿no? Como 100 años de soledad. Ellos lo aprendieron que nunca más, pero fíjate que ellos lo aprendieron muy bien, muy bien. Nunca más vuelva a suceder esto. Cristina, digo, yo creo que sigue siendo el hecho maldito, ¿no? De nunca más vuelva a suceder. Ahora, ¿y nosotros qué aprendimos? También a veces nos creemos que no vamos a poder por 100 años más, o sea, que no, que nunca más volverá a suceder. No, bueno, Cristina tiene clarísimo que puede volver a suceder, ¿no? O sea, por eso sigue teniendo... Y está dispuesta a ser candidata a diputada. Sí, parece que sí, ¿no? Pero sí, Cristina eso lo tiene clarísimo, por eso vos la escuchás. A mí siempre la escucho, me parece un montón de cosas, pero me da... Ahí es donde te conectás con algo del deseo, porque si ella puede volver a hacerlo, sí... además te dice algo que es fácilmente, que lo comprendés fácilmente, porque es una verdad histórica. Se hizo hace tan poquito, ¿cómo no vamos a volver a hacerlo, no?